Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Las lluvias parece que se han alejado un poco, pero meteorología mantiene las advertencias sobre lluvias esporádicas y mantenerse atento. Hay una vaguada, un sistema de mal tiempo que se formó ya en Cabo Verde y viene avanzando hacia la región del Atlántico y de ahí hacia el Caribe. La temporada ciclónica comienza el día 1 de junio. Sin embargo, antes se producían los principales fenómenos atmosféricos de esta temporada, que dura hasta el 30 de noviembre. En los meses de agosto y septiembre principalmente, recuerden David, Federico, Olga, todos esos fenómenos, Flora en su momento, se producían normalmente meses de agosto, principios de septiembre. Sin embargo, ya con todos estos cambios climáticos, cualquier día claro llueve, como decían los viejos, y esa es la realidad. Mientras tanto, en el ambiente nacional, tenemos varios temas que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. El desafío del síndico de Dajabón, Riverón. El Colegio Médico Dominicano se alza nueva vez con sus propósitos y le dobla el brazo a las autoridades. La cumbre va al CES con los representantes de los presidentes y se habla de una convocatoria posterior donde van a estar ellos para dar inicio a conversaciones sobre el tema de políticas migratorias y frente a la crisis con Haití. En Haití, el primer ministro llama a unas elecciones limpias, puras, ¿cómo fue que le dijo? Limpias, puras y creíbles, libres y creíbles. Bueno, qué buen optimismo tiene el señor primer ministro de Haití. El pacto por la seguridad vial será anunciado en el mes de junio, dijo el presidente Luis Abinader en la semanal, y también en la semanal habló específicamente sobre el tema. Fue dedicado completamente la semanal de esta semana, precisamente en el Palacio Nacional, al tema tan trascendente e importante como el desarrollo de la tecnología, la conectividad a nivel nacional. ¿Qué está pasando con esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo realmente cerrar las brechas digitales? ¿Cómo darle la oportunidad a la sociedad de tener más acceso a este importante canal de comunicación que une ya el mundo de una forma u otra? Estos y otros temas después de la pausa. Con la finalidad de organizar la agenda del Consejo Económico y Social en seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el histórico encuentro celebrado la semana pasada para definir una política nacional frente a la crisis haitiana, el gobierno y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía conformaron una comisión de trabajo, así lo informó el presidente Luis Abinader, y que para ello cada expresidente y el gobierno designará representantes con miras a establecer los temas prioritarios que serán abordados en el Consejo Económico y Social. Este anuncio forma parte del seguimiento a los compromisos asumidos el pasado miércoles, cuando Abinader se reunió con los expresidentes Fernández, Mejía y Medina en el Ministerio de Defensa, en un hecho calificado como un hito de unidad nacional frente al desafío haitiano. Durante ese encuentro se definieron 4 acuerdos clave, entre ellos la convocatoria del Consejo Económico y Social y la entrega periódica de informes a los exmandatarios. Con el objetivo de frenar las comunicaciones delictivas desde los centros penitenciarios, se puso en marcha un plan piloto de instalación de bloqueadores de señal en varias cárceles del país.
tras la firma de un acuerdo entre el Ministerio Público y la Dirección del Espectro Radioeléctrico del Indotel. La información fue suministrada por el director del Indotel, Guido Gómez Mazara, quien explicó que el proyecto combina una inversión tecnológica, cooperación interinstitucional y control presupuestario que cuenta con una donación de 300 millones de pesos por parte del Indotel destinados a la adquisición de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones. El alcalde Santiago Riverón ha desafiado a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, señalando que ella no tiene competencia legal para aplicar la ley de migración. Por su parte, el Ejecutivo Municipal advirtió que mantendrá los operativos de detención de haitianos indocumentados. Riverón aclaró a Raful que como alcalde del municipio de Dajabón no realiza deportaciones de indocumentados, ya que esta labor, admite, es facultad de la Dirección General de Migración. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha declarado que es totalmente erróneo para Estados Unidos seguir insistiendo en que el país persa detenga por completo su programa de enriquecimiento de uranio con fines pacíficos. Decir que no permitiremos que Irán enriquezca uranio es un gran error, expresó Khamenei desde Teherán. Nadie está esperando el permiso de nadie. Aseveró agregando que la República Islámica tiene sus propias políticas, sus propios métodos y persigue su propia agenda. El gobierno de China anunció hoy una aportación adicional de $500 millones para los próximos 5 años a la Organización Mundial de la Salud, afectada por una grave crisis financiera ante la salida de la agencia de Estados Unidos, hasta ahora su principal contribuyente. La decisión fue anunciada en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra por el viceprimer ministro chino Liu Guihong, quien subrayó que China busca con esta contribución que la agencia pueda ejercer su mandato de forma independiente, profesional y regida por principios científicos. El gobierno de Reino Unido ha impuesto su mayor paquete de sanciones, que incluye más de un centenar de restricciones para contrarrestar la última arremetida del ejército de Rusia en Ucrania, donde ha perpetrado recientemente un gran ataque con drones contra infraestructuras ucranianas. El ministro de Exteriores británico ha matizado en un comunicado que estas medidas responden al endurecimiento de los ataques ordenados por el presidente ruso Vladimir Putin contra ucranianos inocentes. Es por ello que aumentamos la presión sobre Moscú, recoge el texto. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de los indocumentados es un tema que genera muchas pasiones. De los documentados haitianos, el caso de los haitianos específicamente, genera muchas pasiones. Y ya ustedes vieron las marchas de hace varias semanas hacia Friusa, lo que pasó en Matamosquito, las manifestaciones frente al Parque Independencia, todos estos pronunciamientos, las posiciones del gobierno de mantener la garantía de la seguridad de la frontera.
la cumbre de presidentes, o sea, todo esto que ha rodeado esta situación con los indocumentados haitianos, los controles migratorios, la seguridad en la frontera, todo esto. Y levanta pasiones de parte y parte. Los que se llaman nacionalistas y se hacen llamar ellos mismos nacionalistas, no ceden a las posiciones de que hay que sacar a todos los indocumentados a como dé lugar. Hay otros que se llaman entonces o se etiquetan como pro-haitianos o con etiquetas, con trajes de defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, bien, que defienden las posiciones, que hay que darle documentación, que no se deben llevar. En todo esto hay voces que se van a los extremos, como por ejemplo, desde mi óptica, lo que hizo el alcalde, el síndico de Dajabón en la zona fronteriza, Santiago Riverón. Un hombre muy típico, anda con un sombrero vaquero, es un hombre enérgico, en los certámenes electorales ha sido un hombre de mucha acción y es un hombre que gana y tiene popularidad en su pueblo, en su población, en su región, en su zona de confort, que es la frontera, en la parte norte, en Dajabón, toda esa parte que se mueve, Montecristi, Dajabón, toda esa parte de abajo. Pero el señor Riverón, con la autoridad que él entiende, le inviste el cargo de síndico, llegó a un punto que extralimitó sus funciones. Él se convirtió en agente migratorio y la semana pasada se hizo filmar un video. Fue a los parques y a los sitios, agarró unos niños por los t-shirts y los llevó a un hombre, tú, ven, no, ese dominicano, está bien. Él está haciendo arrestos o haciendo detenciones o atrapando inmigrantes para deportarlos a Haití si no tienen documentación. Y dijo que lo va a hacer y dio un plazo de 5 días en ese momento que se vencieron este lunes, el plazo que él dio para que los haitianos indocumentados y todos los haitianos que tengan, que se vayan de su pueblo, de su región, o él los va a repatriar. No quieren haitianos. Una orden de la autoridad municipal. La ministra de Interior, lógicamente, de Interior y Policía, Farideh Raful, preguntada por los periodistas, le salió al frente de esto. No, espérate. Él no tiene la autoridad para hacer esto. Esto es una labor de la Dirección de Migración, que es parte de la estructura del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, el señor no tiene. Entonces, lo está desautorizando de una forma incluso hasta elegante. No tiene autoridad y no debe hacer esto. Y lo dejó ahí. Pues este señor, Santiago Riverón, empoderado de su función, respondió allá. Ella dice eso allá, yo digo esto aquí. Aquí yo, el que manda soy yo. Y voy a seguir para adelante con lo que estoy haciendo. Si aquí es que me lleva a los tribunales. Y allá discutiremos esto. Espérate, las cosas no pueden ser así. Las cosas no pueden ser así. Él es incluso un alcalde del partido oficial, que tiene que tener un respeto por la cadena de autoridad que tiene el Estado primero y segundo, incluso crear un ruido innecesario dentro de la estructura de su propio partido. Pero además, si nos erigimos cada uno de nosotros en ley, batuta y constitución, como decía el Señor, felizmente fuera de la tierra, si nos constituimos en ley y hacemos lo que nos da la gana porque tenemos un poder que entendemos que podemos usar de manera discrecional, estaremos viviendo un caos. Entonces a este señor Riverón, la autoridad, ya se lo dijo la ministra de Interior,
tercera en el orden de jerarquía de la autoridad del país institucional, presidente, vicepresidente, ministro de Interior. Pero va a haber que llamarle la atención de otra forma. ¿Cuál va a ser? Yo no sé, pues llamarlo a capítulo, porque las cosas no pueden ser así. Si nos desbordamos de esa forma, se le permita, no, que sí, que no, que está bien, no hay ningún problema, vamos a caer en estados de caos, de irrespeto, de violencia institucional que no necesitamos en este momento. El gobierno central es el responsable y lo ha hecho sobre el tema de la interdicción, pero además de eso, de las políticas de control migratorio. Y es la autoridad para hacerlo, en una estructura que se maneje, no un alcalde, no un síndico de una demarcación porque le dé la gana y porque se sienta así. Yo lo veo, yo vi las fílmicas y él anda acompañado de militares. Yo no sé si los militares son para protegerlo, para actuar junto con él o para evitar que lo que esté haciendo. Yo no sé, pero no puede ser. Está recibiendo apoyo militar para hacer ese tipo de acciones. Yo creo que al señor Riverón, una persona muy activa, muy política, muy activa, por mejor intencionada que pudiera ser, su actitud no es correcta y debe ser llamado a capítulo y ponerlo en su puesto. Usted, sus funciones son hasta aquí, usted no puede llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Cuando lo hizo en alguna ocasión Abel Martínez, siendo alcalde de Santiago, hicimos críticas similares. La autoridad municipal no está para ello. Él tenía el derecho de desalojar los buhoneros de la calle, que tenían tarantines, que una vez fue al mercado y lo limpió de toda esta gente, y la mayoría era una acción directa contra los inmigrantes haitianos porque él es anti-inmigrante haitiano, perfecto. Pero tiene sus límites y su punto hasta dónde están sus funciones, hasta dónde está la categoría de sus atribuciones. No es una forma de la ganaria. Ojalá que el señor Riverón entre en contacto con la realidad de sus funciones y o que la autoridad lo llame a capítulo porque esto no es correcto. Y si esto se replica como una norma de costumbre, vuelvo y digo, vamos a desbordar situaciones que después va a ser más complicado recoger esas aguas que están pasando por debajo de los puentes. Ya veremos. Y Farideh Raful hizo lo correcto. Hizo lo correcto. El Colegio Médico Dominicano se ganó otro round. Se lo ganó. Waldo Ariel Suero anunció ayer que se suspendía una marcha que tenían frente a la Secretaría de Salud Pública para este jueves, en demanda de que se repusieran una docena de médicos que habían sido cancelados por el ministerio por incumplimientos en sus funciones. El ministerio defendió su acción, que era correcta, y le dio para adelante. Una huelga de 48 horas la semana pasada paralizó los hospitales en demanda de que estos médicos fueran repuestos. El ministro dijo que no, que habían hecho lo correcto. El Colegio Médico, y Waldo Ariel Suero le entró a dos manos prepotentes, le dijo de todo al ministro, incluso en forma directa y a veces hasta bastante dura. Ayer se reunieron el ministro, el director del SNS, Mario Lama, y Waldo Ariel Suero, y se reunieron y levantaron la marcha y dejaron cesantes las protestas porque los médicos que habían sido
separados, que habían sido cancelados, van a ser repuestos. Yo entiendo, el gobierno y la autoridad debe buscar todos los mecanismos para limpiar de ruidos cualquier tipo de acción, cualquier tipo de situación dentro de la administración pública y del país. Esa es una de las facultades del gobierno y es correcto, el diálogo, la concertación. Pero yo me pregunto entonces sí era incorrecta la posición de salud pública de que esos médicos estaban cancelados, bien cancelados, porque no cumplieron con sus funciones. Se equivocó salud pública. O no se puede tocar un médico, en cualquier empresa, en el gobierno donde quiera, una persona que entienda el incumbente de una dirección, de un ministerio, de una unidad, que esa persona no está rindiendo sus funciones, lo puede despedir. O son inamovibles los médicos. Y más si con el criterio que habló en su momento el Ministerio de Salud estaban incumpliendo con sus funciones. No se pueden remover porque el colegio médico no se le puede tocar con el pétalo de una flor ninguno de sus afiliados, por más incumplimientos que cometan, por más violaciones a sus cargos que pudieran acometer. Yo no estoy diciendo que sea que sí o que no, pero el ministerio dijo que sí y por eso lo canceló. Ahora dice, ¿qué va a decir? Que no, que se equivocaron, que no fue así, pero que por complacer a los médicos vamos a dejarle pasar esa. Y mañana, y pasado, y los otros médicos, con tantas quejas que hay aquí de incumplimiento en los servicios, de médicos que no trabajan, de médicos que van y se pasan una hora y se van y no atienden a los pacientes, de otros que ni siquiera van y tienen 2 y 3 puestos de trabajo, pero sí están en sus consultorios privados muy etiquetaditos y con baticas muy bien planchadas para servir en su práctica privada, a la cual tienen derecho. Pero si usted gana un salario, cumpla con ese salario. Es lo que hemos dicho. Entonces yo creo que, vuelvo y repito lo que hemos hablado siempre. Médicos, profesores, choferes públicos, son 3 corporaciones gremiales con un poder tal que le doblan el brazo al gobierno, que le doblan el brazo a la autoridad. Y no solamente eso, sino que persisten en sus malas prácticas porque tienen ese poder. Le llaman una huelga, una paralización, le hacen una protesta, dicen 4 groserías contra los funcionarios, contra el gobierno, contra quien sea, contra la autoridad. Y todo el mundo está temblando. Todo el mundo está temblando. Yo entiendo y es correcta la posición de buscar vías de avenencias, pero si usted tomó una decisión y usted dijo que esos médicos violentaron su contrato de trabajo, no cumplieron y por eso los separaron del cargo, una paralización, entonces los repone de nuevo, entonces marcha atrás, no hicieron nada, está bien, vamos a dar un chance. O es o no es. La falta de autoridad es peor que enfrentar las peores de las situaciones. Y yo he dicho varias veces, aquí va a llegar el momento de ponerle el cascabel al gato, señores. Señores, lo que hacen los médicos, los profesores y los choferes, los dueños de las calles, como le decía en paz descanse Radamés Gómez Pepín, es sumamente malo y peligroso para el sistema institucional. Es una pena que nos veamos presionados, temerosos por las acciones de gente que, además de eso, actúan sobre la base de incumplimiento a sus funciones. Tienen un poder y eso les da más poder cada vez para actuar como les da la gana. Lo que pasa en los hospitales, para hablar de los hospitales es terrible y qué no decir de los profesores en las aulas. Y los choferes, ya ustedes vieron, hace una semana, amenazaron con unos paros, nada más y nada menos que un senador de la República que se quitó
el traje de senador y se puso el traje de gremialista en ese momento para llamar a una paralización en las calles, una paralización del transporte. Hablaron con él y bueno, ya echamos para atrás, no hay ningún problema, y ya. Yo creo que la autoridad le debe más respeto a la población. Y digo, y repito, es su deber buscar vías de avenencia para evitar situaciones más enojosas, pero no sobre la base de desdecirse a sí mismo después que toma una decisión. Le hace más daño que bien. Le hace más daño que bien. El presidente anunció que el pacto de seguridad vial será puesto en ejecución, anunciado y puesto en marcha a partir del mes de junio. El pacto de seguridad vial que se firmó en Palacio, muchas entidades estamparon sus firmas ahí, encabezado por el propio presidente, para buscar vías de solución a este caos en el tránsito, que provoca entaponamientos, enojos, situaciones de violencia, tensiones en las calles, una anarquía total. Además de eso, una cantidad de víctimas por los accidentes que nos coloca en los rankings de los primeros lugares en el mundo en cuanto a cantidad de accidentes por habitantes. Más de 4.000 personas, 3.000, qué sé yo cuánto, 4.000 personas murieron solamente el año pasado en accidentes de tránsito, muertos en el instante. Después los otros que quedan heridos y van muriendo, sube mucho más la cifra, principalmente los motoristas. Lo que pasa en las calles es una diablura, salir a la calle, hay que confesarse con Dios y con todos los santos, perdón, para que le acompañen, para uno salir ileso, poder llegar a tiempo y poder llegar sin un choque, sin un rayón y sin un mal momento y una exasperación mental tremenda. Y la autoridad, bien, gracias. Los DGC están en la calle para poner multa y para provocar entaponamiento. Cuando se meten en una esquina y le dan paso a quien le da la gana, medalaganariamente, eso es escandalosamente inconcebible. Pero lo hacen a diario, donde quiera. En vez de contribuir a la solución, contribuyen al caos. Yo diría que son el caos. Pero qué bueno que se está buscando un gran acuerdo, un pacto, como usted quiera llamarle, para llegar a esos puntos de avenencia, de medidas generales que ayuden a aliviar esta pesada situación. Ojalá que esto se logre. La verdad es que tenemos que buscarle alguna solución a esto porque ya es casi inaguantable. Donald Trump abrió las puertas nueva vez de la posibilidad del diálogo entre Rusia y Ucrania, entre Putin y Zelensky. Se habla de que se van a reunir, de que las comisiones van a actuar, de que se estaría más cerca de llegar a puntos de acuerdos para el cese de esta guerra inconcebible ya de tanto tiempo y tantos muertos por la apetencia del imperio ruso, del gran monarca Vladimir Putin, de agenciarse de todo lo que está a su entorno y de ser el patriarca, el jefe, el Hitler de esa zona. Parece que caminamos hacia esos acuerdos. Y qué bueno. Mientras esto ocurre, en Haití, el primer ministro tuvo la genial idea de hablar de la posibilidad de que se realicen allí elecciones libres, creíbles e inclusivas. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver realmente qué ilusión, qué ilus. Pero de ilusos está lleno el mundo.
están llenos los pueblos, están llenos las sociedades. Pero algún punto tendrán que salir y algún acuerdo tendrán que llegar en algún momento con la sociedad haitiana para dejar de ser la amenaza regional, continental y para los dominicanos principalmente. Vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver qué sale de esto. Después de la pausa, vamos a comentar sobre el tema de los anuncios trascendentes e importantes que se hicieron durante la reunión de la semanal en el Palacio Nacional sobre lo que es el avance de la tecnología, el cierre de la brecha digital, las oportunidades para insertarnos en el mundo fascinante, peligroso, pero fascinante y necesario de las nuevas tecnologías. Después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En la semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader dedicó el tema completo, principalmente, respondió a un par de preguntas de otro tema, pero principalmente dirigido a las explicaciones que hiciera el Indotel, en la voz de su presidente del Consejo de Directores, Guido Gómez Mazara, sobre todo lo que rodea la planificación y las acciones oficiales para insertar a República Dominicana en el fascinante mundo de la tecnología, para tratar de romper esa brecha digital que puede, si se deja abierta y se abre más esa brecha, dividir mucho la sociedad en dos facciones, o los muy alfabetos en la tecnología y el nuevo mundo digital y las oportunidades que abre, y a los analfabetos en el sistema digital, las pocas oportunidades y el encierro de atraso en el aprendizaje de lo que es el mundo. El tema de las emisoras, el tema de los controles de las cárceles de donde se usan los teléfonos para cometer delitos, el tema de la interconexión en hospitales, en escuelas, en destacamentos de la policía, en los servicios de seguridad. O sea, todo un mundo, la expansión de los sistemas para que todo el mundo llegue y tenga la oportunidad de estar interconectado. De todo esto se habló en la semanal. Se elaboraron se detallaron una serie de planes elaborados por el Indotel y en marcha por el Indotel, que yo creo que es trascendente para lo que está viviendo República Dominicana, principalmente en este momento donde también se habla incluso de libertad de prensa y las advertencias de los peligros que también el mal uso de esta herramienta del conocimiento puede ser aplicada para distorsionar lo que es una comunicación efectiva, democrática, libre, pero también respetuosa, objetiva. Se habló en la semanal de este tema. Yo me permito dejar un fragmento sobre esta discusión de estos comentarios, estos anuncios que se hicieron en torno a lo que está haciendo el Indotel, a lo que se está desplegando, lo que está haciendo el gobierno
incluso con apoyo internacional como del Banco Interamericano de Desarrollo. Guido Gómez Mazara y el presidente hicieron un tú a tú para hacer estas explicaciones. Las explicaciones hablan por sí solas. Las comparto con ustedes a continuación. República Dominicana conectada con el futuro. Tenemos los 5 pilares estratégicos que estamos, sobre el cual es nuestra plataforma para una República Dominicana más digital, inclusiva y segura. La reducción de la brecha digital, acceso igualitario a tecnología, conectividad y habilidades digitales. Conectividad de instituciones al servicio del bien común. El segundo, educación, salud y seguridad mejor conectadas y más eficientes. Seguridad en las telecomunicaciones, tecnología para proteger la información y combatir el delito. Cuarto, soberanía tecnológica y territorial, fortalecer el control nacional del espectro y la identidad cultural. Y quinto, alianzas estratégicas, colaboración con instituciones claves para ampliar el impacto social y digital. Como parte del pilar estratégico, en la próxima lámina, tenemos llevar televisión digital terrestre a todos los hogares, en cumplimiento del decreto número 539-20 para facilitar el acceso equitativo en los hogares que dependen de la televisión por difusión abierta. Esto permite mejor imagen y sonido, más canales gratuitos, liberar espectro radioeléctrico, promover una sociedad más informada, conectada e inclusiva. Yo quiero, Guido, que para esta, si tú puedes explicar, y la parte que está de implementación, que es la próxima lámina. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, el fundamento de esta acción, que se llama Televisión Terrestre Digital, que por 12 años estuvimos postergando su inicio, consiste fundamentalmente en un acto de compensación social, porque el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en coordinación con Indotel y determinamos que de 3.8 hogares en la República Dominicana, 940.000 convertidores eran indispensables. En el día de hoy tenemos que informar al país, frente al presidente, de que hay 2 niveles. El primero fue resuelto en todo el este del país y el Gran Santo Domingo. ¿Por qué nos concentramos en el Gran Santo Domingo? Porque el último informe que hace el Ministerio de Economía respecto de la concentración de la pobreza habla del Gran Santo Domingo. Frente a eso está resuelto el tema del Gran Santo Domingo, la capital y el este del país. En esa primera fase entregamos, le dicen técnicamente cajitas, pero son convertidores, 540.000. Ahora estamos actualmente en Santiago de los Caballeros, donde proyectamos también que los sectores populares de bajo nivel de ingreso, los convertidores sean resueltos. Hay que decir lo siguiente, señor presidente, que las cajas son distribuidas con un sentido gratuito, subrayo, gratuito, y que evidentemente en coordinación con el equipo del Indotel estamos distribuyendo a un mecanismo de preselección de los hogares que necesitan esos convertidores en el país. La intención nuestra es que al final de año tengamos resuelto también el tema del sur del país. Hasta hoy tenemos 540.000 entregadas, estamos 90.000 en Santiago y cuando concluyamos vamos a la línea para terminar en el sur del país. Muy bien, yo creo que hay un video, Guido, que lo pasé del... creo que tienen un video que vamos a presentar de la lámina anterior. ¿Lo tienen? Bueno, en lo que viene, vamos a seguir como parte también de este plan, de este pilar estratégico. Bueno, ya lo Guido informó, el proyecto Canasta Digital Social, que es parte también del plan estratégico 1. Sí, eso sí es importante, presidente, porque ahí identificamos un tema sustancial en las políticas de combate a la pobreza: las madres solteras. Y actuamos en 2 direcciones. Primero, generando el recurso del uso por 24 meses, subsidio de internet de las llamadas, pero también generando con ese dispositivo que se le entrega la posibilidad de contribuir a uno de los grandes desafíos para combatir la brecha digital, que es un programa de alfabetización y desarrollo de habilidades. Todas las damas que han recibido ese tipo de iniciativa tienen como objetivo fundamental
desarrollarse desde el punto de vista empresarial, sus iniciativas sean importantes y fundamentalmente incrementar sus capacidades en términos de analfabetismo digital en el país. El presidente de la República estuvo con nosotros en Buechío, desarrollando, en coordinación con una prestadora de servicios que ganó un proceso de licitación, toda una etapa de conectividad en el sur del país. Ese concepto se llama conectar a los no conectados. Y en el caso específico, a la fecha, presidente, hemos hecho lo siguiente: 144.973 beneficiarios. Eso implica que 30.774 hogares en 9 provincias, 23 municipios y 46 distritos municipales. ¿Cuál es el nivel de monto? 299 pesos mensuales por 6 años. Ahora, el que tenga vocación por las matemáticas, que haga un ejercicio. Nosotros hemos conectado 153 escuelas, 67 alcaldías, 55 centros de primer nivel de atención, 10 hospitales y 45 destacamentos en esa demarcación. Eso implica que el Indotel está conectando, por lo menos mensualmente, 37 zonas de conectividad. Lo que nos revela, y es la información que quiero dar aquí de manera pública, que es la primera vez que en la República Dominicana podemos exhibir la siguiente estadística: que los dominicanos en los últimos 6 meses hemos incrementado 6.6% el nivel de penetración de Internet, y por vía de consecuencia es la primera vez en la historia que el grado de vinculación de los ciudadanos con el Internet supera el nivel de lectoría en la República Dominicana. Perfecto. Continuamos con la próxima lámina, que es del mismo tema, la región sur conectada, que tú puedes abundar aquí, Guido, y también con la participación del BID. Bueno, miren, este es un programa, como plantea el presidente, el primer punto del plan estratégico nuestro. Esto es la región sur. No tengo que explicar las razones del sur, el tema de exclusión, pobreza y marginalidad. Y ahí conectamos esos distritos municipales y municipios. Le doy ejemplos de orden práctico porque es una forma de ilustrar el proceso. Si usted vivía en Arroyo Cano antes de la conectividad y su primo de Barcelona le envió un iPad, usted no podía hacer la tarea en Arroyo Cano previamente. Después de la conectividad, evidentemente usted como niño puede hacer su tarea en la escuela. Otro punto: en la villa de Rancho Arriba, los destacamentos antes no estaban conectados, y si una persona cometía un delito en San Pedro de Macorís y se desplazaba a ese punto que es la villa de Rancho Arriba, no había forma de ubicarlo. Ya sí lo podemos hacer, porque quiero consignar que cuando llegamos al Indotel, solo el 25% de los destacamentos estaban conectados en la República Dominicana. Eso es una muestra más que suficiente de cómo en el día a día se eficientiza la labor. Y quiero anunciar que nosotros en el día de mañana estamos sometiendo de manera pública la próxima licitación, presidente, porque esta estuvo concentrada en el sur, pero la otra es para todo el territorio de la República Dominicana. Es una licitación con el Banco Interamericano de Desarrollo por $20 millones. Muy bien. Continuamos con los centros de habilidades digitales y puntos de habilidades rápidas, espacios de formación rápida y especializada en competencias digitales. Guido. Ok, con gusto. Miren, nosotros hemos identificado puntos en el territorio nacional para el tema de las habilidades rápidas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el sector empresarial tiene una legítima queja en el sentido de que no hay una formación con destreza en las profesiones STEM. Y por vía de consecuencia era indispensable ese nivel de formación en esas áreas. ¿Dónde lo hemos concentrado? Primero, un centro tecnológico en Santiago, que va a tener 588 jóvenes, con 2 aulas en espacio para talleres, y estos son los programas que se van a desarrollar: inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y control. Yo doy solo un ejemplo para que vean el impacto que tiene la formación en materia de inteligencia artificial. Hacia el año 30, el factor inteligencia artificial va a constituir el 30% del PIB del mundo, y en el país muchos delitos financieros y bancarios se están resolviendo con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en esta etapa de formación? Preparamos a nuestros jóvenes, los adiestramos, y en un espacio de 3 meses ya tienen la capacidad de estar insertados en el mercado laboral. Otro punto que hemos determinado para comenzar es en Centro Tecnológico Santo Domingo Oeste. Este va a estar ubicado en la avenida Luperón, frente a un supermercado de mucho reconocimiento en el país. La intención es colocar 2.352 jóvenes en 14 aulas, 2 espacios para talleres y 7 programas caracterizados por inteligencia artificial, diseño e impresión, programación, ciberseguridad
análisis de datos y computación en las nubes. Muy bien, continuamos. La próxima lámina, que es sobre el mismo tema, también ya de las habilidades digitales intermedias y avanzadas. Sí, hemos identificado cuáles son las comunidades que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad. Hay que decir, presidente, que el concepto de brecha digital asocia automáticamente el tema de la pobreza y de la exclusión. A mayor recursos, más conectividad. A menor recursos, menos conectividad. Y por vía de consecuencia, el Indotel hizo un estudio en el interés de reducir la brecha digital y hemos identificado estas comunidades. Por ejemplo, Hondo Valle, Casco Urbano de Dajabón, Inver Puerto Plata, Moca, el Ranchito en La Vega, El Llano, Villa Fundación y Vietnam Los Minas. Ha sido parte de los resultados del estudio de los puntos de mayor nivel de vulnerabilidad. Muy bien, pasamos ahora a un tema muy interesante, que es el tema de la telemedicina, y en este caso la telemedicina pediátrica. Esto busca ofrecer consultas médicas especializadas a niños en comunidades rurales, aprovechando la infraestructura desplegada en proyectos previos del Indotel. Antes de pasar con Guido, esto yo le puedo decir que lo estamos haciendo casi como un plan piloto, porque yo tengo mucha fe de que la telemedicina va a ser fundamental en la ampliación de la atención primaria. Obviamente, nunca la tecnología sustituye 100% la necesidad del hombre, de la mujer, pero sí nos puede avanzar bastante. Guido. Bien, déjeme hacer la explicación. Sí. Lo que determinaron fue centros hospitalarios en Dajabón, Elías Piña, San Juan, Independencia, Barón y San Cristóbal. ¿Cuál es el problema que se presentaba directamente? Que si yo estaba en Dajabón y jugando baloncesto, me rompía una pierna, evidentemente el punto de mayor proximidad en materia de ortopedia implicaba un desplazamiento muy largo. El más cercano es el Juan Bosch en La Vega. Y por vía de consecuencia había que generar una solución de carácter tecnológica para que la persona de Dajabón se identificara con el ortopeda en el caso de La Vega y por vía de consecuencia determinaran previamente. Hay que decir, presidente. Pero un anuncio. Si es en Dajabón, en 6 meses van a tener un hospital en Villa Vázquez mucho más cerca. Continúa. Entonces muy bien, perfecto. Tengo que aprovechar. No, muy bien. Hay que decir, presidente, que este es un proyecto coordinado con la Universidad de Cincinnati y que un pediatra del país de muchísimo prestigio, con el doctor Mena, ha hecho la contribución y la coordinación institucional. Hay que decir, presidente, que eso también va combinado con la capacidad de establecer vía una aplicación que las personas no tengan que durar tanto tiempo para una cita. Si yo vivo, por ejemplo, en provincia de Independencia y tengo que venir al hospital Darío Contreras, evidentemente él con la aplicación va a saber de antemano a qué hora va a recibir atención médica y no esperar 4, 5, 6 o 7 horas en los pasillos esperando la consulta. Bien, continuamos con el Plan Estratégico 2 y pasamos ahora a la próxima lámina. Son los destacamentos de policía que están conectados. Okay. No. Es el domo. Sí, perdón, pero... No, es que saltamos. Hay una lámina de los destacamentos conectados. Sí, pero ¿puedo explicar el domo, presidente? Ok. El domo es una herramienta de aproximación y aprendizaje para los jóvenes del país. ¿Por qué? Porque si la intención es reducir la brecha digital, es culturalmente asociar a nuestros jóvenes con la tecnología. ¿Y qué hemos hecho? Estamos desplazando por todo el territorio nacional el domo, para que el joven que tenga destrezas en matemática o en cualquier área del conocimiento conecte automáticamente sus capacidades con el domo. ¿Dónde lo hemos llevado hasta la fecha? Hay 7,000 estudiantes que se han beneficiado de eso, en 60 centros educativos en toda la República Dominicana. ¿Qué implica eso? Que los jóvenes del país no tienen que esperar un proceso de formación de bachiller, que es el domo que va a ir hasta sus respectivas demarcaciones para entusiasmarlo en esa materia. Ahí, por ejemplo, estábamos en la hermana República de Montecristi, presidente. ¿Qué hacemos? Coordinamos con las escuelas del país, los niños que tienen mayor destreza en esa área, lo llevamos al domo, le dejamos el domo 2, 3, 4, 5 días y lo movilizamos. Quiero decir que la demanda y el requerimiento en todos los municipios casi rebasan nuestras expectativas, pero estamos haciendo el trabajo para que los jóvenes tengan el primer encuentro con el tema de la tecnología. Eso es muy positivo, que tengan ese deseo de aprendizaje. Sí. Conseguimos la lámina de los destacamentos. Bueno, antes de pasar los bloqueadores aquí, informa de los destacamentos y pasamos los bloqueadores. Ok. Bien.
Una de nuestras primeras iniciativas cuando llegamos al Indotel y comenzamos por el destacamento de la 40, por razones obvias, es garantizar que en la República Dominicana los destacamentos estén conectados. ¿Cuál ha sido la tragedia histórica de los destacamentos en la República Dominicana? Bueno, lo primero es que recibían a las personas en un libro récord y con un lapicero papel mate, valga la promoción. Y por vía de consecuencia no existía un mecanismo de control tecnológico que generaba algún nivel de propensión de prácticas no del todo transparente, porque el libro récord se podía perder o con un liquid paper podían borrar cualquier tipo de situación. Frente a eso, ¿qué hemos hecho? Iniciamos una coordinación con Infotep, preparamos por 90 días a todos los policías, adiestrándolos, preparándolos, y como el concepto de modernidad no podemos reducirlo solo a la habilidad de usar la computadora, presidente, mejoramos sustancialmente algunos destacamentos que no estaban en las mejores condiciones, sí, porque no era posible hablar de modernidad con un destacamento en mal estado, y hemos capacitado una cantidad considerable de policías para que nadie en la República Dominicana, cuando llegue un destacamento, no tenga acceso a la tecnología, y el nombre que se registra no puede ser borrado. Ya nadie en un destacamento en la República Dominicana, después de esa conectividad, puede desaparecerse en el país. Ah, bueno, aquí estaba. Sí. Bien, pues vamos a pasar ahora sí, a los bloqueadores de señales en los centros penitenciarios. Sí. Mire, presidente, ese es el tema que he tenido que explicarlo en múltiples ocasiones, pero no nos cansamos. Vamos a los componentes estadísticos para después explicar el proceso. ¿Qué ha pasado? Cuando llegamos, nos reunimos con las autoridades del Ministerio Público y los resultados estadísticos son los siguientes. En la República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino un teléfono. Repito, 36% de los robos. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de las llamadas fraudulentas en el país se hacen desde las cárceles con teléfonos robados. ¿Qué hicimos? Coordinamos con la magistrada y todo el personal, el director penitenciario, e iniciamos un proceso piloto, repito, piloto, en el que definimos 5 centros experimentales. Terminamos en 4. ¿Cuáles son? 15 de Asua, no tengo que explicar las características aquí del 15 de Asua, ¿no verdad? Porque la gente lo conoce perfectamente. El Pino en La Vega, Rafey y Anamuya en Higüey. ¿Qué hicimos? Generamos una conversación con el personal y resolvimos en 2 direcciones. La primera, los recursos, que era lo más importante, lo dimos. ¿Qué se hizo de inmediato? Que se estableció un mecanismo de fiscalización y control, monitoreo. La mayoría de las personas nos preguntan por qué no damos la información de los monitoreos, y lo voy a repetir, los miembros del consejo que me acompañan saben perfectamente, y yo hoy le voy a entregar al presidente el último informe técnico respecto a las cárceles. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros adelantamos la cárcel, la creatividad delictiva de nuestros privados de libertad avanza mucho. Entonces hay que tomarlo de sorpresa. Hay que decir que nosotros hemos hecho algunos descubrimientos un poco interesantes, producto de la cultura política nuestra. Presidente, hemos hecho descubrimientos tan interesantes como que en la cárcel hay una fuente de consulta de brujería, por ejemplo. Bueno, por eso el monitoreo ha sido importante y ha determinado un sinnúmero de cosas. Doy el anuncio porque una vez le entregue el informe al señor presidente, debo consignar que la supervisión y el monitoreo no va a estar en el sistema de Procuraduría, va a estar en el DNI y en el Indotel, con un dashboard que identifica automáticamente cualquier tipo de exceso. Porque he conversado con anteriores procuradores y me han dicho que el gran error de ellos ha sido que la supervisión del proceso tecnológico lo dejaban en el sistema. Ahora no va a ser el sistema, va a ser fuera del sistema. Pasamos al monitoreo del espectro radioeléctrico en la frontera, que era un tema por muchos años. Sí. Y puedes explicar lo que se ha hecho. Bueno, la mayoría de las personas, cuando llegamos al Indotel, hace solo 8 meses, nos preguntaban qué hacer con el tema de las interferencias en toda la frontera. Hay que decir que los niveles de interferencia desde el punto hacia la línea noroeste o en el sur tienen un impacto significativo. Si el presidente no los consiente, a partir de mañana vamos a hacer de público conocimiento el documento que fue el resultado de una inversión que hizo Indotel investigando las características del proceso de interferencia. ¿Cuál es el problema fundamental, presidente? Que regularmente nuestras emisoras en esa área son muy frágiles. Y como no tienen una potencia significativa, emisoras
de al lado, evidentemente penetraban por el nivel de fragilidad de nuestras emisoras. Hicimos el estudio, hemos identificado en una coordinación con Adora, que es una entidad institucionalmente que conoce el tema, y en esa dirección lo que hemos hecho es consignar los recursos en el Indotel para iniciar un programa de identidad cultural, histórica e informativa. Debo decir que el señor ministro de Defensa que está aquí ha sido corresponsable porque nos ha enviado sistemáticamente a su representante de la voz de las Fuerzas Armadas. Es un esfuerzo que comienza a partir del 3 de junio, transformando el criterio de las emisoras. Hay que decir que todo el proceso de educación y de publicidad de esas emisoras corre a cargo del Indotel por el consentimiento de los miembros del Consejo Directivo que dieron muestra de su entendimiento del proceso y nos autorizaron a los recursos disponibles para que a partir del 3 de junio vamos a tener en todo el país unas emisoras protegidas. Yo pienso, presidente, que tenemos también el spot radial que identifica la primera cuña que se va a hacer oficial y la vamos a distribuir a partir del 3 de junio en todas las emisoras del país, emisoras fronterizas, porque es un acto de soberanía radial para devolverle a los dominicanos y dominicanas la satisfacción de que nuestras emisoras, por fortuna, tienen la voluntad del presidente y del gobierno central de que la música dominicana, la cultura dominicana se establezca en toda el área fronteriza. Ha sido un esfuerzo de coordinación del Indotel con el Ministerio de Cultura y una entidad que es importante para nosotros como la voz de las Fuerzas Armadas, y todo el esfuerzo lo vamos a dedicar a partir del 3 de junio. Creo que el spot radial está, presidente. Código RD. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Sonando 48.000 kilómetros de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Es un esfuerzo de comunicar el concepto patria en toda la zona fronteriza y vamos a iniciar unos concursos en áreas tan específicas como... Yo no soy presidente de sus destrezas en materia de baile, pero yo soy nulo en ese ámbito y quiero decir que con la coordinación de gente, Iván Gatón, el área cultural, Don Pochi Familia, vamos a estructurar que todas las emisoras coordinadas por Indotel se mantengan 24 horas, 7 días a la semana con ese tipo de información. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su sintonía en esta hora, por su acompañamiento. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.